Me voy a reanudar la exposición, vamos a tomar el hilo justo donde nos quedábamos en la última exposición, en el momento en el que lo que sucedía al fin y a la postre es que el cristianismo había realizado una serie de cambios absolutamente esenciales y, sin embargo, en un momento determinado el cristianismo se desvió. Tengo que decir que la desviación del cristianismo empezó relativamente pronto, a inicios del siglo IV. Les voy a leer una descripción nada sospechosa, no escrita por un fanático protestante, no escrita por un fundamentalista evangélico, sino por un cardenal católico sobre lo que sucedió en el siglo IV. Dice así: el cardenal es el cardenal católico Newman y afirma lo siguiente: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, el emperador Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles. El incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. La tesis del cardenal Newman era bastante sincera, aunque hay que decir que obtenía conclusiones erróneas. Todo esto, sin ningún género de dudas, es pagano. Todo esto entró en el siglo IV en el seno del cristianismo porque el emperador Constantino quería que la gente entrara en la Iglesia, no que se convirtiera a Cristo, sino que entrara en la Iglesia, y la forma fácil de que entrara en la Iglesia es que no hubiera muchas diferencias entre lo que había ahora en la Iglesia y lo que había en los templos paganos de los que procedían. Y el cardenal Newman dice, bueno, pero no hay problema, porque en el momento en el que todas las prácticas paganas entraron dentro del cristianismo, quedaron santificadas. Lo que es algo magnífico, porque es como decir que si uno echa arsénico en un vaso de agua limpia de manantial, el agua limpia de manantial limpia el arsénico. Quisiera yo ver si el cardenal Newman se bebería el vaso de agua de manantial con arsénico, pensando que efectivamente el agua ha limpiado el arsénico. La realidad es que a partir del siglo IV el cristianismo desgraciadamente sufrió una masiva transfusión de paganismo que fue empeorando en el curso de los siglos siguientes durante prácticamente un milenio. Y de pronto las cosas cambiaron de manera radical hace ahora 500 años. Permítanme que les muestre en un primer momento por qué las cosas comenzaron a cambiar hace ahora 500 años y que luego me detenga en tres aspectos que efectivamente cambiaron, que son la base de cualquier nueva sociedad, que por supuesto formaron parte de las sociedades que se crearon a partir de recuperar los valores que había en la Biblia y que desgraciadamente no forman parte de la base de nuestras sociedades, la de ustedes en México, la mía de España originalmente, pero de ninguna sociedad al sur del Río Grande, y que efectivamente pone de manifiesto hasta qué punto
No es igual contar con los valores que la Reforma recuperó y que están en la Biblia, o simplemente no haber contado con ellos y haber tenido un desarrollo histórico de espaldas a ellos. Les voy a pedir un ejercicio de imaginación igual que esta mañana. Nos vamos a trasladar a inicios del siglo XVI, vamos a ir al año 1513. En el año 1513, un joven aristócrata alemán, el príncipe Alberto de Brandeburgo, que tan solo tenía 23 años, se convirtió en el arzobispo de Magdeburgo y en el administrador de la diócesis de Halberstadt. Esto era fantástico, que con solo 23 años tuvieras una sede episcopal, fueras obispo y además fueras el administrador de otra diócesis episcopal, era una carrera eclesiástica verdaderamente extraordinaria. Pero Alberto de Brandeburgo era un jovencito ambicioso y al año siguiente, cuando todavía no había cumplido los 24 años, quedó libre el arzobispado de Maguncia y Alberto dijo: yo quiero el arzobispado de Maguncia para mí. Había varias razones para querer ser arzobispo de Maguncia. La primera era que el arzobispo de Maguncia era el obispo más importante del Imperio Alemán, era el primado de Alemania. Llegar a ser el primado de Alemania con menos de 25 años, evidentemente, era algo extraordinario. La mayoría de los obispos no llegaban a eso a lo largo de una vida mucho más dilatada. Pero Alberto tenía claro que él quería serlo. No solo porque era ser el primado de Alemania, es que además el arzobispo de Maguncia era uno de los electores del emperador. Los alemanes durante la Edad Media habían llegado a la conclusión de que la monarquía era algo tan importante que no podía pasar la corona imperial de padres a hijos. Porque quizá el padre había sido un buen emperador, pero el hijo era un perfecto idiota. ¿Y por qué el hijo tenía que ser emperador solo porque era hijo del emperador que se había muerto? De manera que decidieron que había que elegir al emperador, aunque por supuesto el pueblo no iba a ser el que lo eligiera. Ser emperador es una cosa muy seria como para dejarla en manos del pueblo. Y nombraron un consejo de 7 personas, en parte obispos, en parte aristócratas, que eran los que elegían al emperador. Y uno de ellos era el arzobispo de Maguncia. De modo que Alberto de Brandeburgo sabía que se iba a convertir en el primado de Alemania, el obispo más importante y uno de los electores del emperador. No solo eso. Ser uno de los electores del emperador era la garantía de recibir astronómicos sobornos. Los candidatos a emperador cubrían literalmente de oro a los electores. Por ejemplo, el siguiente emperador fue el rey de España, Carlos I, entre otras cosas porque sacaba bastante oro de este lugar donde estamos ahora, y plata sobre todo, y por supuesto con el oro y la plata que venían especialmente de lo que luego sería México y Perú, pudo sobornar a más electores. Si no, quizá el emperador de Alemania hubiera sido el rey de Francia, Francisco I, o el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Lo fue Carlos I. Y Alberto de Brandeburgo quería ser ese personaje, el que recibiría grandes sobornos, el que podía elegir al emperador junto con otras 6 personas, el obispo más importante de Alemania. Pero había un problema: no podía tener tantos cargos eclesiásticos juntos. El derecho eclesiástico, el derecho canónico, no permitía acumular tantos cargos. Pero como ustedes saben, la Santa Sede suele ser muy comprensiva con las personas. La Iglesia de Roma tiene un corazón tierno y el Papa le ofreció inmediatamente a Alberto de Brandeburgo una salida. Le iba a conceder una dispensa papal para que pudiera ocupar todos los cargos a la vez. Pero una dispensa papal tiene su precio. Y si se trata de ser el primado de Alemania, más. Y el Papa le pidió a Alberto de Brandeburgo nada más y nada menos que 24.000 ducados, que era una cifra verdaderamente fabulosa, astronómica. Pero la Iglesia Católica sigue teniendo un corazón tierno. Es verdad que el precio era muy alto y eran 24.000 ducados, pero el Papa le propuso a Alberto de Brandeburgo la manera de poder pagarlos. Tasaba el precio, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a facilitarle que pudiera hacerlo. La cuestión era simplemente que predicara la bula de indulgencias para salir antes del purgatorio en los territorios de su diócesis. Predicando la bula de indulgencias,
cuya compra permitía no solo salir uno antes del purgatorio, sino sacar también a familiares y seres queridos del purgatorio con anterioridad, Alberto podía reunir los 24.000 ducados que le iba a entregar al Papa. Y en apariencia, de verdad que la solución era maravillosa. Alberto iba a ser todo lo que quería ser, empezando por el primado de Alemania. El Papa iba a recibir 24.000 ducados, con los cuales iba a terminar de una vez ya con la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que sigue siendo la iglesia más grande de la cristiandad. Como el Papa quería el dinero cash y no estaba dispuesto a esperar a que se reuniera el dinero de la venta de indulgencias, la Banca Internacional de los Fúcares iba a adelantar el dinero y, por supuesto, se iba a cobrar una comisión. Ya saben ustedes que los bancos no son ONGs. Y por si había pocos beneficiados, pues además se daba la circunstancia de que el emperador también se iba a llevar una pequeña mordidita, porque un negocio de 24.000 ducados en el territorio del imperio sin que el emperador se llevara una pequeña mordidita era impensable. En apariencia todos estaban felices. Fíjense, los beneficios no acababan ahí. Además, el que compraba la bula de indulgencias no solo podía salir antes del purgatorio, sino que podía sacar a primos, padres, suegras, cualquier otro personaje que efectivamente no tenía por qué pasarse miles de años padeciendo en el purgatorio. Y en apariencia era perfecto. Todos estaban contentos, todos obtenían algún beneficio, algunos más material y otros más espiritual, pero todos obtenían algún beneficio. El problema es que una cosa son los planes tal y como aparecen en el papel y otra cosa es como luego son en realidad. Al confesionario de un monje agustino, era profesor, era catedrático de Sagrada Escritura, en la Universidad Alemana de Wittenberg empezaron a llegar personas que no estaban tan entusiasmadas como lo que se supone que deberían estar. Llegaba una persona y decía: mire, Fray Martín, si yo de verdad que querría sacar a la tía Clotilde del purgatorio. El problema es que si pago la bula para que salga antes la tía Clotilde, no sé de qué va a vivir mi familia hasta la próxima cosecha. O llegaba una persona y de pronto decía: mire, Fray Martín, yo estaría encantado de sacar al tío Hans del purgatorio, siempre nos ayudó mucho, fue muy bueno con nosotros, pero tengo que decidir, o compro la bula y saco al tío Hans del purgatorio, o compro zapatos para mi familia. Y el invierno se aproxima. Y el pobre Fray Martín quedó tan absolutamente apesadumbrado por lo que le contaba aquella gente que decidió escribir 95 tesis sobre el tráfico de influencias. No pretendía en absoluto ir contra la Iglesia Católica o contra el Papa, simplemente le parecía que ahí había unas situaciones que había que tratar. Y de hecho, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, no estaba desafiando a nadie. Simplemente la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg era el tablón de anuncios de la universidad. Los cursos, los horarios de clases, los exámenes se clavaban ahí como tablón de anuncios y él lo clavó. Y la idea era poder discutir aquellas tesis. Por ejemplo, en una de las tesis, Fray Martín, de apellido Lutero, se preguntaba que si realmente el Papa tenía el poder, la potestad, la capacidad para sacar a la gente antes del purgatorio, ¿por qué no lo hacía gratis y por amor en vez de a cambio de dinero? Y hay que reconocer que la pregunta estaba muy bien planteada. Pero lo que Fray Martín Lutero pensaba que iba a dar inicio a un debate académico en la universidad para discutir pues, de una manera elevada, universitaria y teológica las tesis, lo que provocó fue una auténtica tormenta. Y cuando se quiso dar cuenta, sobre él pesaban ya no una, sino 2 bulas de excomunión papal. Porque además, puestos a leer sus escritos, habían encontrado otras frases que no eran menos heréticas que las referentes a las dichosas indulgencias. Por ejemplo, Fray Martín sostenía en uno de sus escritos que al Espíritu Santo no le agradaba que se ejecutara a los herejes, cuando todo el mundo sabe que pocas cosas le gustan más al Espíritu Santo que ver cómo los herejes se tuestan en las hogueras. De manera que lo que decía Fray Martín era intolerable
Y lo que en un principio iba a ser una disputa académica se convirtió en una acusación de herejía, y lo que en un momento parecía que se iba a limitar a solo uno de los principados de Alemania, en Sajonia, de pronto apareció en otros lugares de Europa de manera independiente, desde España hasta Polonia, y la gente empezó a gritar que lo que quería era un cristianismo puro, que regresara a las Escrituras y que no fuera el horror que se venía acumulando, al menos desde el siglo IV a inicios del siglo XVI. Desde un punto de vista espiritual, y no me voy a detener en esto, no es el tema, la Reforma implicó regresar a principios bíblicos como la sola Escritura, es decir, solo la Biblia es la base de nuestra fe y nuestra conducta. Implicó regresar al solo Cristo salva, solo Cristo es mediador, solo Cristo es nuestro modelo de vida. Implicó regresar a un evangelio de gracia que no era el hecho de que uno